Buenos días, tardes, noches con todos los presentes y profesor. En esta ocasión me gustaría iniciar de esta manera. Imaginen que ustedes pierden por completo el total control sobre su cuerpo. Pasan a depender de máquinas para respirar, de tubos para alimentarse y a vivir con un constante dolor que es irremediable e insuperable. Ante esta situación, tan delicada, nace una pregunta. ¿A quién le pertenece nuestra vida? ¿Al Estado, que nos obliga a aguantar hasta el final? ¿O a nosotros mismos, como individuos autónomos? Pues bien, ante este dilema nace nuestro proyecto. Límites del Estado y libertades del individuo. La compasión legal y el respeto a una voluntad autónoma, que en esta ocasión es presentado por mi persona, Ramos Sinofuente Giancarlos y mis compañeros, Mamani Waiwa Wilson Daniel, Chudata Damírez Luis Alberto y Zúñiga Mamani Dylan Haider. La palabra eutanasia proviene del griego antiguo, eutanatos, que significa muerte digna, o también morir con honor y sin dolor. Sin embargo, esto, en un mundo que es actualmente globalizado, pasa a ser un punto de debate en un marco legal, ya que el Estado se pregunta si debe o no debe concederle la autoridad a un individuo para que éste decida en qué momento poner fin a su existencia. En Perú se conoce el caso de Ana Estrada, una psicóloga que sufrió una grave enfermedad y tuvo que luchar 6 años contra el mismo Estado peruano para lograr su objetivo, que fue en el momento que ella decidiera se culminaría con su vida. Una situación que demuestra cómo la libertad de una persona va más allá que la mera supervivencia biológica. Es por eso que en este caso nosotros buscamos defender la autonomía individual, que ésta deba prevalecer sobre cualquier prohibición legal, cuando la integridad física y mental de la persona se ve anulada por un sufrimiento irreversible. El derecho a la dignidad no solo debe agrupar un derecho a la vida, sino que más bien tiene que incluir lo que es el derecho a una buena muerte sin sufrimiento. Profundizando en lo que es el caso de Ana Estrada, ella es una psicóloga que fue diagnosticada con polimiositis desde la adolescencia. Perdió gradualmente su movilidad y pasó a depender de una silla de rueda. E inclusive ella misma se autopercibía como un ser que había perdido autonomía, privacidad e independencia. Mantuvo una batalla legal de 6 años contra el Estado peruano y consiguió ganar con una sentencia favorable que permitió la inaplicación del artículo del Código Penal sobre homicidio penoso para su caso y el primer reconocimiento judicial de derecho a la eutanasia en el contexto médico peruano. Le doy pase a mi compañero. Siguiendo con la exposición, bueno, en Brasil se mostró un respaldo mayoritario hacia el suicidio asistido en casos de enfermedades terminales. Para profundizar en este punto, se realizó una encuesta en la cual participaron una cantidad de personas considerable, que en dicha encuesta se planteó la pregunta, ¿se solicitaría la ayuda de alguien para acelerar el proceso de muerte? A lo cual existió una alta disposición al solicitar una ayuda en caso de una enfermedad terminal. Específicamente, en un 15.3% respondieron que definitivamente que sí, y un 47.7% probablemente sí. Sumando de esta manera la mayoritaria favorable, mientras que por el contrario, un 24.3% respondieron que probablemente no. Al plantear una ley en Brasil que permite el suicidio asistido en casos de enfermedades terminales y usted tuviera que votar en favor o en contra, ante este interrogante, 28% acordaron que totalmente y 39% acordaron que parcialmente.
Finalmente, otro grupo analizado serían de estudiantes, profesionales graduados y profesionales técnicos, también con la legalización del suicidio asistido en casos favorables terminales. Bueno, siguiendo con Atul Gawande, un cirujano y escritor e investigador de la salud pública estadounidense, sostiene que ante situaciones de sufrimiento extremo, la medicina debe integrar la calidad de vida y la autonomía del paciente, contemplando sus decisiones sobre el final de la vida dentro de un marco regulado y ético. En este sentido, la medicina reorienta su enfoque de manera prolongada hacia la vida en preservar la calidad de vida y no la dignidad del paciente. Por ejemplo, en su libro Ser Mortal, Gawande critica la tendencia de la medicina moderna en priorizar intervenciones quirúrgicas ante la vida sin considerar el sufrimiento del paciente o pérdida del sentido. Por el contrario, propone que el ciudadano al final se debe centrarse en aliviarse el dolor, respetando los valores personales como garantizar una experiencia más digna posible. Asimismo, sostiene que en contextos de sufrimiento es éticamente comprensible considerar decisiones que permitan poner fin la vida bajo condiciones estrictas. Esta premisa, Gawande reconoce que cuando el dolor físico y emocional es insoportable, algunos pacientes pueden ver la muerte asistida como una forma de recuperar el control sobre una situación o sobre su propia vida. No obstante, se sostiene que en estas decisiones se deben respaldar en un marco legal claro y evaluar rigurosamente que se asegure el respeto y la autonomía del paciente y evite abusos. Esa sería mi percepción. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, continúo con la exposición. Yo voy a presentar la parte que es la contraparte. En este caso, nuestra contraparte es una perspectiva netamente religiosa, la vida como una propiedad divina. En varias religiones, Dios es creador del cuerpo humano y por ende la vida no le pertenece a uno mismo. Por lo tanto, el ser humano es solo un administrador de la vida que se nos fue otorgada. Se encarga de cuidarla, protegerla, sin embargo, no tiene el derecho de acabar con esta. Según las doctrinas cristianas y de otras religiones, la vida es un don divino y el sufrimiento en la etapa terminal no se ve como algo absurdo, sino como una experiencia que puede tener un sentido redentor de purificación o de unión con el sacrificio de Cristo, lo que hace que la eutanasia se equipare al homicidio o al suicidio. Según la Carta Samaritanus Bonus, el Vaticano afirma: ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata, en efecto, de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad. Sin embargo, el argumento de defensa se fundamenta en el principio de un Estado laico y el pluralismo moral de las sociedades. Las leyes de un país deben garantizar la libertad de conciencia. Todos sus ciudadanos deben ciudadanos el imponer la visión del sufrimiento redentor o la propiedad divina a una comprensión y producción de textos. Personas que no comparten esas creencias viola dicha libertad. Fundamental defender la autonomía. Sobre la eutanasia, no busca obligar a nadie a usarla, sino a aquellos pacientes que no cuenten con dicha fe. Tengan el derecho legal de decidir sobre el final de su propia vida, sin imposiciones dogmáticas, como los casos de Holanda y Bélgica, donde su propia ley resguarda la autonomía de cada individuo. Eso sería todo. Paso la palabra a mi siguiente compañero. En síntesis, el derecho a decidir sobre la eutanasia en contextos de enfermedades incurables o sufrimientos intensos debe ser reconocido y respetado, ya que se pone en el centro de la dignidad, la autonomía y la calidad de la vida de la persona. Casos como el de Ana Estrada reflejan la importancia de permitir que cada individuo tenga el control sobre su proceso final, mientras que las posturas médicas como la de Atul Gawande resaltan la necesidad de priorizar el bienestar del paciente, incluso en etapas terminales. En este sentido, las leyes deben proteger la libertad de conciencia y evitar la imposición de creencias que no todos comparten, garantizando así un trato justo y humano. Hablar de muerte digna implica reconocer el valor intrínseco de la persona y su derecho a no prolongar un sufrimiento innecesario.
permitiendo que cada quien pueda decidir sobre el final de su vida con respeto, paz y dignidad. Eh, a ver, compañeros, no sé si alguno quisiera hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta para cualquiera de ustedes. Explicando el significado de las raíces griegas que forman la palabra eutanasia, ¿qué idea busca transmitir este concepto? La respuesta sería, la eutanasia busca transmitir la idea de una muerte digna, sin sufrimiento innecesario, en la que se respeta la voluntad de la persona y se prioriza su bienestar en el momento final de su vida. Para mi siguiente pregunta sería, tomando en cuenta la evolución médica de Ana Estrada, ¿de qué manera se ve afectada su independencia en el día a día debido a su enfermedad crónica? Bueno, yo voy a responder esa pregunta. Su independencia se vio afectada por su enfermedad, la poliomiositis, limitó progresivamente su independencia funcional, quitándole primero la capacidad para poder caminar, obligándola a usar una silla de ruedas. Más adelante, tras una severa neumonía, en 2015 perdió por completo su autonomía al quedar conectada permanentemente a equipos médicos de respiración y alimentación asistida. Eso fue lo principal que le afectó su independencia. ¿Qué crítica principal que realiza el médico Atul a las prácticas de los hospitales y doctores en la actualidad? Bueno, yo responderé esa pregunta. Con respecto al doctor o al médico, lo que se buscó es que se tomara un punto de vista desde el cual no solo se busque mantener vivo a una persona, por así decirlo, orgánicamente, sino que también se tenga que tomar en cuenta la capacidad mental y psicológica en la que se encuentra esa persona actualmente y la carga que se le impone al estar en una condición vulnerable y en la que esté sufriendo constantemente. Ok, y para mi última pregunta, desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, ¿cómo se justifica que una persona tenga libertad de elegir la eutanasia, aun cuando las doctrinas religiosas tradicionales la prohíban? Respondiendo a tu pregunta, compañero, se justifica bajo el principio del Estado laico y pluralismo moral, en las cuales se definen que mediante una ley de una nación debe proteger a la libertad y la conciencia de cada ciudadano. Por lo tanto, no se le puede imponer a un paciente la creencia o la vida en una propiedad de divina o un dolor. Al final, todo tiene sentido redentor si esta persona no comparte la misma o dicha fe. Gracias. Bueno, y con eso concluimos nuestro trabajo, nuestra exposición. Agradecemos por su tiempo y gracias.